Hola, mi nombre es Luz Dari Niño García y mi grupo está compuesto por Cristina López Camacho, Jamie Fernanda Arteaga, Eslendida Nixa, Blanco Agudelo, John Michael Casadiego Carrillo. Queremos hacer la socialización de nuestro trabajo de hermenéutica, nuestro trabajo final de hermenéutica, y queremos socializarles la parte que tiene que ver con la interpretación, tanto legal como constitucional. Para la interpretación legal vamos a tener en cuenta el método sistemático, el método teleológico y el método sociológico. Entonces, para la interpretación legal seleccionamos una tutela, la tutela 259 del 2017. Esta tutela se basa en la objeción de conciencia que hacía uso una persona con el fin de evitar ir a prestar el servicio militar. Entonces, dentro de la interpretación sistemática tenemos que está tipificado en la ley 48 de 1993 y también en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque él dice en su tutela que se le está violando el debido proceso. Entonces, está tipificado en la ley 48 de 1993 y en el artículo 65 del CEPAC. Y se integra a la Constitución Política mediante el artículo 18 que garantiza la libertad de conciencia. Dice, nadie será molestado por razones de sus convicciones, creencias, ni obligado a actuar contra su conciencia. Y el artículo 29 de la Constitución Política dice que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En cuanto a la tipificación por institución, está integrada en cuanto a la integración en función de la División de Ordenamiento Jurídico, pues hace referencia a la Ley 48 de 1993 en el título tercero, artículo 28, literal A, que se toma como la norma rectora, y el artículo 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es la ley 1437 del 2011. En cuanto a la integración por inducción, está integrado por el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo y el artículo 28 de la Ley 48 de 1993. Método teleológico. Por el método teleológico se establece que el problema social que existía y hubo necesidad de solucionarlo expidiendo la Ley 48 de 1993 era que la objeción de conciencia. Y pues se sabe que aunque estaba regulado desde la Constitución de 1886, la Ley 1 de 1945 también se reguló. La nueva Constitución de 1991 también se tuvo en cuenta esas excepciones para la prestación del servicio obligatorio, lo cual originó la Ley 48 de 1993. En cuanto al método sociológico, vemos que la persona que instaura la acción de tutela hace referencia precisamente a su participación en un grupo religioso. Le permite que él pueda invocar el derecho a la objeción de conciencia porque dice que va en contravía en la prestación del servicio, va a entrar en conflicto con sus convicciones. La interpretación de la fuente en función de la institución. Según la interpretación legal, en cuanto a esta institución, la Ley 48 de 1993 contempla en su artículo 28, en su literal A, declara como exento el servicio militar en tiempos de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuotas de compensación militar a los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatorios vigentes. Este derecho se le estaba, según este caso en especial, que es el del señor Joan Steven Gracia Cocoma, quien está invocando su derecho de objeción de conciencia. De acuerdo a la tutela 259 del 2017, sus derechos se le estaban violando. Primero, porque no se le daba una pronta respuesta
Y segundo, porque el hecho de no darle respuesta lo ponía en un momento y en una condición de una persona que no estaba cumpliendo con sus obligaciones. Otro ejemplo que tomamos fue la sentencia T08 del 2020. Esta tiene que ver con el abuso de menores. Entonces, para su interpretación sistemática, vemos que está tipificado en el Código Penal. En cuanto a la integración constitucional, está integrada mediante el artículo 209 y 211, numeral 5. En el artículo 438 de la Ley 906 del 2004 y 275, 138, 139 y 141, los artículos 193 del Código de Infancia y Adolescencia, y los artículos 124 y 125 y los artículos 243 de la Constitución Política en 1098 de Infancia y Adolescencia y la Ley 1652 del 2003. En cuanto a la integración en función de la división de ordenamiento jurídico, de esta manera se permite ese medio de prueba cuando el declarante, entre otros, sea menor de 18 años, de los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, tipificados en el título 4 del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141 y 188, literales A, B, C y D del mismo Código Penal. En cuanto a la integración por inducción, se trata del abuso de menor por parte de su padre. En cuanto a la identificación de la fuente, tenemos que el Código Penal en la Ley 1652 del 2013. El legislador pretendió establecer medidas para evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes que comparecen a la actuación penal en la calidad de probable víctima de abuso sexual. Para ello se adicionaron 3 disposiciones en la Ley 906 del 2004. Se creó el artículo 206 sobre la entrevista forense y la Ley 1098 del 2006 de Infancia y Adolescencia, la cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades. Para la interpretación constitucional vamos a hacer uso del test de razonabilidad y el test de igualdad. Uno de los ejemplos que tomamos para desarrollar el test de razonabilidad es la sentencia 242 del 2020, que contiene el decreto legislativo 491 del 2020, que habla de cómo se adoptan las medidas en tiempos de pandemia. Se faculta al presidente para poder expedir decretos, leyes. Entonces, vamos a empezar con el análisis aplicando los pasos. El primero es fin o propósito de la medida. Entonces, el primer propósito y la medida que tuvo este decreto legislativo 491 del 2020 era garantizar la atención y protección de los trabajadores de servicio público y privado por parte de las autoridades, cuidando de ellos para que puedan seguir ejerciendo sus labores y teniendo en cuenta el cuidado para no propagar el virus. La validez de este fin frente a la Constitución política. Entonces, miramos quién expidió ese decreto ley estaba facultado para hacerlo. Sí está facultado porque la misma Constitución en su artículo 215 faculta al presidente en casos específicos, entre ellos una emergencia sanitaria como la que se está viviendo. Identificar el derecho a los derechos fundamentales que pueden estar siendo vulnerados o limitados. Entonces, en este decreto se ve limitado el artículo 13 de la Constitución Política, de que todas las personas nacen libres e iguales a la ley, y la ley las recibirá y las protegerá y les dará un trato de parte de las autoridades que gozarán del mismo derecho todos. Luego vemos ese decreto que solamente se está dirigiendo hacia las personas que prestan el servicio público, lo cual, aunque es por un caso y una finalidad de proteger la vida de las demás personas,
no está haciendo un trato igual para todos, sino que está limitándose en el derecho a la libertad. También se dice entrar a establecer si el fin tiene suficiente peso para justificar la limitación de derechos fundamentales. Entonces vemos que uno de los fines de ese decreto es poder garantizar la salud y la vida del resto de ciudadanos. Entonces, por eso tiene que hacer e implantar unas limitaciones que, aunque va a afectar a los que no prestan los servicios públicos, sí les va a permitir y a proteger la salud y la vida. Este decreto ley pues fue firmado y respaldado precisamente por 11 ministros del gobierno nacional. Al aplicarle el test de igualdad a esa misma sentencia, entonces vemos que identificar el objeto perseguido a través del trato desigual. Se estaría dando un trato desigual a los ciudadanos que no trabajan en funciones que sean de primera necesidad en el sector público o privado, pues estas personas no podrán circular o trabajar libremente en el territorio. Verificar la validez de ese objeto frente a la Constitución. Entonces, la competencia para expedir esa norma sí la tiene. Es válido porque en el artículo 215 de la Constitución Política se le permite emitir decretos al presidente estando en estado de excepción. Se establece frente a quienes se hace la desigualdad, se hace desigual frente a los ciudadanos que no realicen funciones públicas o que no sean indispensables para la supervivencia. Y la razonabilidad de la medida, entonces vemos que es adecuada, sí, es necesaria, sí, pero es proporcional, no, porque precisamente hace una segregación de personas. El siguiente ejemplo que lo tomamos de la sentencia C-203 del 2019, que de cierta manera analiza el artículo 396 del Código Civil colombiano, en el cual dice que por considerar que desconoce lo establecido en el artículo 1, 13 y 43 de la Constitución Política. Entonces vamos a aplicarle el test de razonabilidad. El fin o propósito de la medida es validar parcialmente el artículo 396 del Código Civil, donde afirma que la mujer está obligada a recibir en carácter de deudor o parientes y amigos el vecindario en general de su marido, que hace que se entienda a la mujer como un objeto o una cosa más de su marido. Validez de este fin frente a la Constitución Política. Entonces, vamos a mirar si es competente para expedir la norma. Sí. La Corte Constitucional tiene la autoridad para declarar parcialmente inexequible el artículo 396 del Código Civil, dado que la función principal de la Corte Constitucional es defender los derechos fundamentales, identificar el derecho o derechos fundamentales que están siendo vulnerados o limitados. Según esta sentencia, la 203 de 2019 denunció el artículo 1 de la Constitución Política de 1991, que es un derecho fundamental, y el artículo 13 y 43, que son derechos, deberes y garantías. Entrar a establecer si el fin tiene suficiente peso para justificar la limitación de derechos fundamentales. Entonces, esta sentencia justifica que sí debe ser parcialmente inexequible para poder justificar la defensa de igualdad como derecho fundamental. Se le aplica también el test de igualdad. Entonces, identificamos el objetivo perseguido a través del trato desigual. En ese veredicto se cumple el objetivo de velar por la igualdad entre hombres y mujeres y respetar su libre personalidad. Se verifica la validez de ese objetivo frente a la Constitución. Competencia para expedir la norma, sí la tiene. La Corte Constitucional es el máximo organismo para velar por la garantía de los derechos y deberes fundamentales de las personas. Se establece frente a quién se hace la desigualdad. Si se hace frente al género femenino, con miras a establecer si es o no acorde con el principio de igualdad y no discriminación en razón del género. Vamos a mirar entonces la razonabilidad de la medida. ¿Es adecuada? Sí.
¿Es necesaria? Sí. ¿Y es proporcional? Sí lo es.